buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues hace algunas semanas tuvimos en este programa la presencia del abogado Paulo Díez. Paulo Díez es el representante legal de la empresa Infraiber, que es la empresa Tecnología Aplicada Infraiber SADCB. Hemos seguido de cerca el tema OHL en este programa. En ese momento, en ese programa, el representante de Infraiber habló de lo que estaba haciendo noticia en ese instante, que era la detención de Humberto Moreira, el exgobernador del estado de Coahuila y expresidente del PRI en España, un proceso del cual también hemos hablado en este programa. Y bueno, pues él expuso una serie de circunstancias, coaligó lo que era la figura de Moreira en tiempos de su presidencia del PRI con el caso del circuito mexiquense y la empresa OHL en general. La dirección de OHL, la dirección de comunicación de OHL, nos envió una carta a este programa y yo agradezco al representante y director de OHL México que en lugar de leer la carta, o además de leer parte de la carta, esté en el estudio de CNN para hablar específicamente de lo que tengan que decir sobre ese y otros temas. Está aquí Sergio Hidalgo Monroy, director de OHL México, y te agradezco, Sergio, que estés aquí. Bienvenido. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Al contrario, bueno, dejo este fragmento de lo que el abogado Paulo Díez mencionó en aquel programa como elemento de recordación y regresamos contigo, Sergio, para lo que tengan que decir. Volvemos. El caso de OHL, que es el Enron de nuestros días y particularmente el del circuito exterior mexiquense, es el caso de corrupción más grave de la historia reciente del país. Y la verdad es que abarca pues una gran cantidad de ámbitos. Recientemente, a raíz de la detención de Humberto Moreira en España, empecé a investigar pues una vertiente distinta. Y te doy algunos datos. Tiene que ver con el tema del derecho de vía, la liberación del derecho de vía en el circuito exterior mexiquense y en otras infraestructuras carreteras de nuestro país. Una de las cosas que yo he criticado con mayor fuerza y rigor, Carmen, es que no podemos financiar así la infraestructura que requiere este país. Si vamos a financiar la infraestructura que tanto necesitamos los mexicanos de esta manera absurda, grotesca e ilegal en la que se ha financiado el circuito exterior mexiquense, no hay duda, vamos a quebrar a este país en el intento. Bueno, Sergio, este es un fragmento de lo que dijo Paulo Díez durante el programa. Él está relacionando la circunstancia política de un Humberto Moreira, presidente del PRI. Ustedes me mandan esta carta y nos tienen que decir algo como respuesta. La verdad es que, pues te lo digo tajante. Primero, yo no conozco al señor Moreira y OHL México nunca ha tenido ninguna relación con el señor Moreira. No tenemos nada más que decir ahí porque simplemente nunca hemos estado ni en una reunión, ni lo conocemos, ni nadie absolutamente de la empresa ha tenido ninguna relación con él. Bueno, partimos de que se plantea por parte de Infraiber un conjunto de cosas, entre otras que los recursos que alegan han sido excedidos para OHL en la explotación del circuito mexiquense pudieron estar relacionados con algún tipo de financiamiento a campañas políticas. Eso han planteado como hipótesis pública. Eso es un elemento que tendrán que responder. En el régimen de concesión, lo que hacemos los concesionarios es sustituir al gobierno en una inversión que se va a realizar de infraestructura. Y lógicamente es un riesgo para la empresa el tener que invertir en estos proyectos que además sabemos que vamos a recuperar en muchos años, no los vamos a recuperar inmediatamente, sino en muchos años. Entonces, el pensar que nosotros vamos a comprometer recursos para el desarrollo de infraestructura en alguna otra causa sería darnos un tiro en el pie. Nunca terminaríamos de recuperar esa inversión. Todas las inversiones que realizamos en todas las obras que desarrollamos de concesión están vigiladas por los gobiernos que nos otorgan estas concesiones. Hay un ingeniero independiente que en forma diaria levanta una minuta de todo lo que se va invirtiendo en la obra. Déjame detener en este momento. No es México, pero es España. Y ahí hay un escándalo abierto relacionado con OHL y está una causa abierta en función precisamente de un presunto financiamiento o apoyo político al Partido Popular que acaba de hacer que la expresidenta del PP en
Madrid y ex alcaldesa de Madrid, Esperanza Aguirre, presentara incluso su renuncia. Ahí hay una situación donde vamos a ver en qué termina, pero OHL queda atrapada de nuevo en esta discusión sobre si tiene o no una conducta institucional de apoyo a campañas políticas para obtener beneficios posteriores en concesiones. Sí, quienes han organizado esta campaña han relacionado a OHL. OHL salió con un boletín muy claro la semana pasada diciendo que se deslinda totalmente de toda esta investigación. La investigación fue en las oficinas de un consejero de OHL y de ninguna forma está involucrado el grupo OHL en esta investigación. ¿Es el hijo del presidente? ¿El yerno del presidente de OHL? Sí, es el yerno del presidente y es consejero de nuestro grupo y él tendrá que responder a las autoridades por las acciones que toma. Yo no controlo ni a los consejeros de México, ni su actuar, ni a los consejeros de cualquier otra de las empresas del grupo. Son consejeros independientes. ¿La investigación en curso en España está relacionada con este personaje como individuo o como su condición relacionada con OHL? Exclusivamente como individuo, y las oficinas que cateó la autoridad en Madrid son las de este individuo. Bueno, regreso a México. Quise hacer la alusión obligada por el tema en cuestión sobre si OHL tiene o no prácticas institucionales que relacionen campañas políticas con su propio desarrollo de concesionarios. Tú dices que no, y ahí queda el debate abierto y las investigaciones en curso en España con este consejero. Al regresar a México, déjame plantearte, a OHL se le ha acusado de varias cosas y empezó esta historia con la divulgación de grabaciones telefónicas que ustedes han reconocido parcialmente en términos de las voces, han dicho que están sesgadas y que han sido editadas, pero al final de cuentas quedó una exposición, Sergio, pública, que da esta idea o alimenta esta suspicacia sobre el tipo de cosas o de colusión que pudiera haber entre funcionarios OHL para obtener beneficios posteriores a la adquisición de la propia concesión, por ejemplo, ampliación de plazos de concesión o demás cuestiones. ¿Sobre eso qué tienen que decir? Mira, yo te diría que la campaña de desprestigio, y así lo hemos denunciado, no empieza con las grabaciones. La campaña de desprestigio empieza cuando el Estado de México le otorga un contrato, o le cancela más bien un contrato a los representados de Pablo Díez, a esta empresa Infraiver y a su socio principal, que es Topete. Le otorgan a una empresa que no tiene ninguna experiencia, que se constituyó 3 meses antes, un contrato que valía 2,000 millones de pesos. Y 15 días antes... ¿Contrato para medir los tráficos de todas las autopistas del Estado de México. ¿Incluyendo el circuito mexiquense? Incluyendo el circuito mexiquense. 15 días antes de terminar el gobierno, le incrementan el monto del contrato al doble, 4,000 millones de pesos. El gobierno de Rubiel Ávila revisa ese contrato y cuando ve las condiciones de contratación, pues por supuesto que no se lo concede. ¿Quién le dio ese contrato a Infraiver? Ese contrato se lo dio el representante del SASCEM, que es el organismo que supervisa todas las concesiones del Estado de México. ¿En el gobierno de Erubiel? No, en el gobierno anterior. ¿De Peña Nieto? En el gobierno de Peña. Y es el señor Manuel Ortiz, el director del SASCEM, quien otorga este contrato. Así que, digo, a nosotros nos parece... Déjate, digo, una referencia. El contrato está establecido por 50 centavos por cruce. A mí, que tengo que responder a banqueros y agencias calificadoras, que les tengo que demostrar que tengo un control de tráfico exacto, porque si no, no me prestarían dinero para estas obras, me cuesta 12 centavos por cruce. Déjame brevemente preguntarte sobre eso. Simplemente decirte, este contrato se canceló. Okay. Se canceló por parte del gobierno del Estado. Primero lo metieron a revisión, seguramente a revisión de los términos, porque yo creo que el gobierno de Rubiel pensaba que era un contrato que no estaba justificado. Cuando estuvo en revisión de los términos del contrato, comenzó la campaña. A nosotros y al Estado de México nos demandaron, llevamos 22 juicios administrativos, por cierto, entonces si los pierden no tienen ninguna consecuencia, no los puedo ir a demandar por gastos y costas, de los cuales ya he ganado 9. ¿Por qué? Porque lógicamente los han desechado los jueces porque no tienen fundamento. Ahí empieza la campaña de desprestigio. Segundo evento, el gobierno del Estado me da la indicación de modificar mi título de concesión y me dice, se elimina este servicio de tu autopista.
En ese momento... Se elimina el servicio de la medición de tráfico. Es decir, esta concesión, este contrato que les habían dado Infraiber, te lo quita, o sea, lo quita ya como una obligación de mi título de concesión. ¿Solo tuyo o de los demás concesionarios? Parece ser, no lo tengo muy claro, que solamente se había incluido en mi título de concesión y que estaban en vías de meterlo en todos los títulos de concesión. Se elimina del mío, esa es la información que tengo. No sabes si... Okay. Y una vez que se elimina de mi título de concesión, aparecen los desplegados que todos conocen, la página completa en Reforma. Primero firmado por anónimos y después, un poco más adelante, ya firmados por el representante legal de Infraiber. Déjame. Y después, cuando el Estado de México publica en la Gaceta Oficial la cancelación del contrato marco que obligaba a medir el tráfico de todas las concesiones, en mayo del año pasado, es cuando aparecen los audios. Así que yo diría, es una campaña, bueno, una campaña bien orquestada y que además se correlaciona exactamente con la terminación de este contrato. Sergio, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación en con todo gusto. Volvemos. Que hace aproximadamente un año, a raíz de unas denuncias de la autoridad de los Estados Unidos en relación con operaciones de lavado de dinero en una filial andorrana de un banco español, el Banco Madrid, que finalmente llevó a ese Banco Madrid a ser puesto en concurso mercantil, en liquidación, se detectaron algunas operaciones de una persona, Gabino Fraga, como operaciones sospechosas que podrían haber estado vinculadas al financiamiento ilegal de partidos políticos. Esto no lo digo yo, esto es información pública, estuvo en los medios, está ahí. Esto es importante porque Gabino Fraga es socio de una empresa o de una sociedad que se conoce como GAP, creo que es Grupo de Abogados Profesionales o Grupo de Abogacía Profesional o alguna cosa así, que se encargó de llevar a cabo buena parte de la liberación del derecho de vía del circuito exterior mexicano. Relacionado directamente con el tema Monexgate, por cierto. Totalmente. Bueno, regresamos con el director de OHL México, con muchas preguntas. No nos va a alcanzar el tiempo, pero déjame detener, Sergio, en esta parte que es muy importante. Según la postura dicha aquí de Infraiber, el tema aquí es que se eliminó el tema del monitoreo. Y que lo que ha ocurrido es que a OHL se le ha dejado correr con su concesión, ampliar su concesión y que esa inversión original identificada en cerca de 5,000 millones ahora vale o ha sido contabilizada en unas cantidades bastante mayores. Ese es uno de los planteamientos que hace Infraiber. Pregunto, Sergio Hidalgo, ¿cuál es el valor original del proyecto del circuito mexiquense? Hay una confusión entre los dos valores. Uno es lo que costó la obra y otra es cómo se va acumulando la cuenta de rentabilidad garantizada. Tenemos que entrar necesariamente a la cuenta de rentabilidad garantizada, que no es sencillo, pero en estos títulos de concesión, el riesgo del tráfico lo corre el gobierno. Ellos corren el riesgo de tráfico. Si tú recuerdas, en los años 90 se otorgaron muchas concesiones. Y lo tuvimos que rescatar carreteras. Tuvimos que rescatar Terrible carreteras. historia. Entonces, a mí me parece que es un régimen muy sólido de rentabilidad garantizada. ¿Qué es lo que se le dice al concesionario? Tú constrúyeme la autopista, yo te voy verificando la inversión y al final del periodo tú vas a haber recuperado tu inversión más el 10% real. Si la autopista costó 100, yo me voy a asegurar que tú recuperes 110 en términos reales. Para ponerlo en términos aunque muy no haya sencillos. vehículos, Aunque no haya vehículos, de alguna forma yo me voy a encargar de que tú recuperes esa inversión. Esto es un gran aliciente para los inversionistas. ¿Un 10% anual de tu No, es costo? un 10% de todo el proyecto durante 30 años. A ver, ¿y puedes hacernos la aritmética de cuánto es el valor sí, original de la inversión? El valor original de la inversión fueron 24,000 millones de pesos, lo que costó... ¿No 5,000? Todo el proyecto, 24,000 millones de pesos. De una oferta original de 8, hubo modificaciones, y yo te diría que impactaron muchísimo a todo el proyecto. ¿Qué le hicieron al circuito? Te voy a dar las tres más importantes. ¿De 8 a 24? Sí, te voy a dar tres más importantes. La primera, el derecho de vía.
El derecho de vía se tenía estimado en el proyecto que iba a costar 500 millones. Yo te quiero recordar que el circuito mexiquense cruza 18 municipios. ¿Cuánto te gastaste del de derecho Estado de vía? de México. Al final, el monto reconocido por el gobierno del Estado son 4.700 aproximadamente. ¿La mitad? 4.700 millones de pesos. ¿La mitad de la inversión original? No. Se tenía estimado que iba a costar 500 millones y hubo un sobrecosto a 4.500 millones, 4.700 millones. ¿Y cómo sucedió una cosa así? Pues tú imagínate la complejidad de pasar entre ellos cerca del municipio de Atenco y de tener que ir comprando la tierra durante todo el paso de los 110 kilómetros. La tierra no se tenía. Y sí te quiero decir, nosotros no somos los responsables de esas negociaciones. Ahí es donde Infraiber y Díez ponen esta suspicacia respecto a el PRI, a OHL, a las campañas, etcétera, porque dice el grupo encargado de pagar y desarrollar el asunto de derecho de vía para esa carretera de OHL fue el grupo de abogados profesionales GAP, que es un grupo que estuvo y está relacionado con el escándalo del Monexgate, con este asunto relacionado con la campaña política de Peña Nieto. Ahí es donde conecta precisamente con el derecho de vía esta historia. Yo entiendo que esa empresa fue una de las empresas que utilizó el Estado de México, pero fue una nada más. En los 110 kilómetros y en el tiempo en el que se tuvo que hacer, que yo recuerde, hubo aproximadamente unos 4 proveedores que ayudaron y facilitaron al Uno tema. de ellos GAP. Pero déjame te digo una cosa. Nosotros no hemos dicho que es simplemente una campaña. Nosotros hemos denunciado que esto es una extorsión. Está presentado ante la PGR un procedimiento de extorsión. Porque los señores en todo esto... ¿Te han pedido algo a cambio? Sí, por supuesto. Está documentado y está presentado como evidencia. No te puedo dar detalles porque los abogados nos han pedido no dar detalles de la denuncia que hemos presentado, pero simplemente te adelantaría que hubo contactos con la empresa y que nos advirtieron que si no les ayudábamos a recuperar su contrato, iban a montar un escándalo de magnitudes que no nos imaginábamos nosotros. Y bueno, la verdad es que en eso tenían razón, han montado un escándalo terrible, porque no les ayudamos a recuperar el contrato. Nosotros no tenemos injerencia con el gobierno del Estado de México, no se los podemos recuperar. Nunca tuvimos una relación jurídica con Infraiber. Contractual, porque él dice que sí teníamos jurídica porque estábamos demandados. Hoy yo te diría que sí tenemos esa relación jurídica, los tenemos denunciados penalmente por extorsión y los tenemos demandados por daño moral. Y hay 36 imputaciones, entre ellas, la última que hizo en tu programa, que el señor va a tener que demostrar en un juicio. Nuestro diálogo con esta empresa es en los tribunales. Después de la pausa, seguimos en esta conversación. Volvemos. Entramos en la parte final. Regresamos con Sergio Hidalgo, director de OHL México, en esta conversación. Sergio Hidalgo, entramos en la parte final de este programa. Te dejo también para que nos digas qué responde OHL a lo que acaba de presentar el comisionado del INAI, en donde hace un alegato a favor de liberar información respecto a OHL y señala una serie de cuestiones que están en el ambiente. Efectivamente, la Comisión Nacional Bancaria y Valores tendrá que pronunciarse respecto a la contabilidad y la estructura financiera de OHL pronto. Yo esperaría que sí. La verdad es que el propio presidente de la comisión ha dicho que no pasará del primer trimestre del año para que nos den una resolución sobre los temas. ¿Cuál es el meollo allí? ¿Qué es lo que tiene que resolver la comisión? Yo creo que hay 4 imputaciones, pero la que realmente es importante es que nos han dicho que esta cláusula que tenemos de rentabilidad garantizada y que nos otorga ciertos derechos a la empresa, la estamos contabilizando como un activo financiero y ellos consideran que no lo deberíamos de contabilizar así. Yo estoy metido en un problema simplemente porque la Comisión Nacional Bancaria Española, que ha avalado las cuentas de donde yo consolido y reporto, determina que sí hay un activo financiero, así que hay una discrepancia entre las dos autoridades. Bueno, ese es un tema importantísimo, pero a ver, déjame tener un segundo porque se nos acaba el tiempo. Dame más números respecto a
Tú le llamas rentabilidad garantizada. Yo te dije cuánto vale el circuito mexiquense y tú dices, bueno, una cosa es Cierto. el tráfico, que es el riesgo es del gobierno, Así y es. ahí no sabemos ni nos importa, porque a mí lo que me importa es la rentabilidad garantizada. ¿Cuánto vale esa rentabilidad garantizada que a ti te ha llevado, o que ha llevado a HL, a presentarla como activo financiero y desarrollar otros negocios diversos a partir de que tienes un activo financiero que la Comisión Bancaria de Valores en México puede decir eso no es un activo financiero, y tú dices que España te dice que sí? Dime cuánto vale eso. Bueno, primero aclararte, nosotros no podemos hacer ningún negocio con esa cuenta de rentabilidad garantizada. Y yo le llamaría esa ¿Pero para cuenta... qué te sirve? Es un tu activo. Es para informar al público inversionista, a mis inversionistas... ¿Que invierta contigo? No, es para decirle que todavía está pendiente recuperarse esta rentabilidad. ¿Cuánto es Y eso? que en el tiempo, a ver, en el circuito mexiquense hoy acumula 33,000 millones de pesos. Es decir, en lo que nos resta en la concesión, de aquí al 2051, debo de generar flujos suficientes para recuperar esa rentabilidad acumulada. Te doy un dato muy importante. Así pasa en todos los proyectos de infraestructura. El circuito mexiquense no generó flujos positivos, y está en mis cuentas, sino hasta el año pasado, es decir, 10 años después. O sea, déjame aterrizar otra vez con la aritmética, porque me importa claro. muchísimo. Pasaste de lo que originalmente era 8,000 a 24,000. Te ampliaron la concesión hasta 2051. Así es. Y pregunto si la cantidad de 33,000 millones de pesos es lo que va a recibir OHL en todos estos años, o hay una cantidad proyectada mayor. No, yo creo que esta cuenta va a seguir creciendo. Porque, ¿hasta qué punto? No lo sabemos, dependiendo del comportamiento que tenga la autopista. Pero ya se en los pagó ingresos. 33,000 millones de pesos con 24,000, eso sí. No es que se hayan pagado, porque esto no lo hemos recibido todavía. Lo que quiere decir es que falta por recuperar para que tengas esa rentabilidad del 10%. Y esa cantidad, como crece por inflación, como es real, crece por inflación, se sigue acumulando, pero hay, en determinado momento, es tal la cantidad de ingresos que genera la autopista que empieza a reducir esa cuenta hasta que el modelo cierra en el año 2051. Déjate, digo que estos activos... Oye, 2051 es una eternidad para una concesión. Sí, y no solo eso, que si no cierra la autopista en 2051, el Estado todavía podría ampliar el plazo un poco más. Esas son las reglas que tenemos. Por eso nos animamos a invertir la cantidad de dinero. Pero te digo otra cosa, si la autopista se comporta mejor, y esta autopista tiene las posibilidades de comportarse mejor porque pasa junto al proyecto más importante de infraestructura que se va a lanzar, que es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y si empezamos a recibir mayores ingresos, esa cuenta se empieza a afectar a la baja más rápidamente y yo tengo que devolver la autopista antes de tiempo. Esas son las reglas de la concesión. Pues queda abierta la puerta para seguir escuchándote, Sergio. Gracias por estar aquí en este programa en esta noche. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, Sergio, Encantado. y estamos en contacto. Y a usted gracias, que nos permitió acompañarle. Seguiremos de cerca esta historia y las historias relacionadas con OHL, Infraiber y demás cuestiones. Estaremos al pendiente de lo que venga y le informaremos. Gracias por estar aquí. Buenas noches y hasta mañana.